Muy bien, estamos esta mañana dispuestos a poder llevar adelante un estudio de la palabra de Dios, siempre pensando en poder aprender cada día un poquito más de lo que Dios ha dejado para nosotros escrito en su palabra. Sin más preámbulo, voy a rogarles que nos pongamos de pie para poder encomendar a Dios este estudio en oración. Vamos a orar, oremos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta mañana estamos reunidos acá en este lugar como iglesia y estamos a punto, Padre, de iniciar un estudio de tu palabra. Todo se haga siempre conforme a tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos ayuda para poder entender de la mejor manera lo que está escrito para nosotros. Padre, bendice este estudio y te rogamos por tu ayuda. Es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Muy bien, estimados hermanos, vamos a ubicarnos, si es que los que están acá o los que están en su casa tienen su disponibilidad de tener acceso a una Biblia a la mano. Si no, voy a utilizar algunos recursos para poder proyectar acá y ayudarnos con el tema de la lectura. Estamos ubicados en el libro de Mateo. Mateo es un evangelio, hay 4 personas que escriben acerca del evangelio de Jesucristo. Una de las versiones es según Mateo, ¿no? Se entiende que Mateo está orientado para las personas que son judías. ¿Ya? Eso podemos referir. Rápidamente nos vamos a ir al Mateo capítulo 23. Capítulo 23. En esta oportunidad yo voy a acá compartir de alguna manera lo que quiero compartir, ¿no? Bien. Ahí está un recurso de un editor de texto. Vamos a, en base a esto, empezar a resaltar algunas cosas que vamos a ver importantes, ¿no? Ya. Deseamos empezar la lectura. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Está habiendo una interacción entre Jesús y los llamados fariseos y escribas. Los fariseos son un grupo de entre los judíos. Entendemos como judíos los que están viniendo, digamos, de ese gran pueblo que en algún momento fue escogido por Dios por medio de Abraham, ¿no? Su descendencia, 12 tribus. Luego este pueblo recibe alguna instrucción por parte de Moisés. Dios se revela a través de este hombre llamado Moisés a un pueblo y les da una serie de instrucciones de cuál era la voluntad de Dios para con ese pueblo, ¿no? Un poquito si entramos al detalle, no es necesario entender al detalle esto como les manifiesto. En algún momento, como estamos estudiando en el libro de Reyes y de Crónicas, ese pueblo se dividió, ¿no? En un reino del norte, un reino del sur. Al reino del sur, en la cual la ciudad importante en este pueblo del reino del sur, llamado Reino de Judá, estaba Jerusalén, en donde ahorita está ubicado este contexto, ¿no? Quedó un remanente de todo ese pueblo llamado Judá. De ahí viene el término judío, por si acaso, ¿ya? Ahora, de entre los judíos, un poco antes que venga Jesús, se formó este grupo después de la destrucción del primer templo, ¿ya? Ahorita estamos en un llamado segundo templo. Cuando hablo de templo, estamos hablando de una edificación hecha en torno a este pueblo judío, ya que en el templo se realizaban una serie de actividades de rito o de ceremonia religiosa con respecto a todo lo que Dios les había anunciado a este pueblo de Israel. Estamos un poco ubicando el contexto. Estoy dando mucha información, yo sé, pero en resumen, estamos en ese
contexto de gente judía, y de entre los judíos ha surgido un grupo que se llama los fariseos. Los fariseos están atribuyendo, o sea, el origen de ellos es tratar de trasladar esta ley de Moisés, ¿no? Y administrarla a los que están dentro de este pueblo. ¿Ya? Ahora, hay una pequeña diferencia entre estos llamados fariseos con los saduceos. Antes, en el relato de Mateo, ha hablado de los saduceos. Una de las diferencias que a mí me ha llamado la atención es que estos llamados fariseos no solamente atendían a lo que estaba escrito en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, donde estaba toda la ley y todas las instrucciones de Dios a través de Moisés, sino que traían la instrucción oral que había sido transmitida generación tras generación. Ellos como que aparecieron después de la destrucción del primer templo, aparecieron como un grupo que se instaló de entre los judíos para tratar de rescatar lo que había sido transmitido oralmente de generación en generación. Eso para entender yo por qué estoy haciendo, o estoy recurriendo a buenos minutos para hacer esta introducción, porque necesitamos nosotros entender quiénes son los fariseos, porque van a ser duramente criticados en este capítulo por Jesús. Nosotros solamente vamos a ver 22 versículos el día de hoy, pero la crítica es dura a este grupo religioso de entre los judíos, llamados fariseos. Van a ser mencionados los escribas. Escriba se entiende por la persona que transcribía la ley para poder ser replicada. Algo así como una fotocopiadora, pero en esos tiempos. O sea, si quería yo copiar un texto, necesitaba de un escriba. Entonces, los escribas se entiende como personas educadas, porque tenían la habilidad de poder hacer escritura de manera correcta y idónea, ¿no? Y perfecta. Ahora, ellos obviamente, porque transcribían estas cosas, se entiende que tenían conocimiento de lo que estaban escribiendo. Y entonces eran considerados también como maestros de la ley. Y eran gente de entre los fariseos, los llamados escribas. Fariseos y escribas duramente criticados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la temática que vamos a tratar en estos capítulos. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿Ya? Entonces acá vamos a tratar de rápidamente resaltar algunas cosas. Jesús es el que está manifestando ciertas cosas y la audiencia, en este caso sería la gente en general y sus discípulos, entendiendo discípulo que es como el quien le sigue a Jesús. Dice el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces acá ya no tengo nada que acotar porque ya está claramente, se entiende qué es escriba y qué es fariseo. Ya. Pero podríamos explicar esta parte a qué se está refiriendo. En la cátedra de Moisés. Cuando fue destruido físicamente el templo que había sido edificado en algún momento en Jerusalén, se destruyó y después se reconstruyó, y estamos hablando de un segundo templo. Entonces los judíos empezaron a ya no girar en torno al templo donde se llevaban a cabo todos los rituales y todas las cosas que ellos practicaban, sino empezaban a reunirse en sinagogas, entendiendo que como una sinagoga como este espacio, un lugar físico en la cual los judíos venían y atendían a lo que se disertaba acerca de la ley. Se explicaba. Y en ese tiempo, particularmente, los que habían asumido ese rol, habían sido reconocidos entre los judíos, eran estos fariseos. Y se entiende la palabra cátedra como un asiento. O sea, había un lugar en el cual, así como este lugar físico, que podrían llamarle púlpito, o algún lugar especial, en la cual el escriba o el fariseo se ubicaba para dar
a conocer lo que él sabía, la ley de Moisés. A eso se está refiriendo la cátedra, el lugar en el cual en la sinagoga había un espacio en el cual se ubicaba el maestro, el quien enseñaba y daba las lecciones acerca de el Pentateuco, en este caso, ¿no? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ya. Esta palabra guardadlo, a veces podríamos malentenderla en nuestro lenguaje común y actual, como algo para guardar, ¿no? Voy a guardar mi lápiz, lo guardo, ¿no? Pero no está en ese sentido, como lo entendemos, sino en el sentido de obedecer, ¿no? Observar, ¿no? Se da una ley y se obedece, se observa la ley, ¿no? Se toma conocimiento y uno empieza a obedecerla. Entonces, lo que está haciendo acá Jesús es algo interesante, al inicio nomás de este estudio, porque les está dando, como quien dice, autoridad a lo que hacen los fariseos. Y acá va a haber una distinción interesante, porque ni bien diga esto, pareciera que Jesús está dándoles su lugar a los fariseos y les está diciendo, obedezcan y hagan lo que les digan estos fariseos. Pero hay que entender bien por qué. Porque acaba de decir en el versículo 2 y ha hablado de Moisés. Si estos hombres están administrando, ¿no?, las enseñanzas de Moisés, Jesús se está refiriendo a obedecer las enseñanzas de Moisés y hacerlas. ¿Por qué? Porque si no habría una contradicción en lo que sucesivamente viene, porque va a empezar a criticar duramente a estos fariseos. Entonces, les está dando el lugar, no le está diciendo, pues, ya desestimen a estos fariseos y en consecuencia desestimen la ley de Moisés. No les está diciendo eso. Les está diciendo que los atiendan y obedezcan y hagan lo que la ley de Moisés dice, en todo caso. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. Ya lo voy a dejar acá en plomo y dice, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Ya? Mas no hagáis conforme a sus obras. Si yo digo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ustedes tienen conocimiento dónde está este pasaje? ¿Dónde está, hermanos? A ver. Marcos. Ya es uno de los evangelios. Y alguien dice es indiscutible. Es decir, eso está escrito. Ya, en otras palabras, poniendo la analogía para entender esta parte, Jesús estaría diciendo, yo doy crédito a lo que está escrito. Eso es fiel, eso hay que guardarlo y hay que obedecerlo. Pero tengan cuidado, no hagan conforme a la persona que les está enseñando, sino hagan conforme a lo que está escrito. ¿Se entiende? Bueno, en el caso mío, digamos, yo estoy haciendo las veces de alguien que les está facilitando, digamos, el escudriñar las escrituras. Pero ustedes no están dándome crédito a mí como persona, como hermano Juan Carlos, sino ustedes están dando crédito a lo que está escrito. Porque acá en este contexto va a empezar a criticar al instrumento, no a la palabra. ¿Correcto? Entonces acá dice, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Conforme a las obras de quién? De los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Ahí debe haber una explicación. ¿Por qué no voy a hacer conforme a lo que ellos están haciendo? Voy a hacer conforme a lo que están diciendo, porque ellos están diciendo cosas que están escritas. Pero, ojo,
hay un problema con ellos, y el problema son sus acciones. Y eso es lo que duramente va a criticar. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque dicen, ¿cuál es el problema de los fariseos? Dicen, pero no hacen. Ejemplo contundente, yo les dijera, yo les estoy enseñando, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo puedo estar enseñando eso. ¿Eso es bueno? Sí es bueno, es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no creo ni me he bautizado? ¿Sería eso bueno? ¿Yo cómo puedo estar enseñando algo que no hago? Y ese es el error de los fariseos y ese va a ser el origen de las duras críticas. Vamos a empezar a las críticas para adelante. Ya, entonces, dice, vamos a ver desde el 4 hasta el 11, que es todo un paquete acá, todo un paquete, todo está en el mismo sentido, ¿ya? De esto de no hay que hacer conforme a las obras, sino hay que hacer lo que está escrito y pues, ¿cuál es el problema de los fariseos? Vamos a ver cuál es el problema de los fariseos. 4, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros, dice, de los hombres. Entonces, primer problema de estas personas que están administrando la palabra de Dios. Están colocando, dice, cargas pesadas y difíciles de llevar. Son cosas que ni ellos mismos están pudiendo hacer, pero les están exigiendo a todas las personas que las hagan. Esto es algo que era costumbre de ellos. El decir, haz esto, haz aquello, haz aquello, haz aquello, pero ellos ni siquiera ellos mismos pueden hacerlo, pero están diciéndoles a las gentes que deben de hacer esas cosas. Y eso es una característica de que Jesús está criticando y debemos de evitarla. No solamente acá en la iglesia, en este contexto, sino a veces como padres. Yo pensándome en algo más práctico en este momento, a veces yo le puedo decir a mi hijo, no mientas. La mentira es mala. No me vas a mentir todo el día. Sin embargo, yo estoy mintiendo y mintiendo y mintiendo. No le puedo decir a mi hijo, oye, no seas vicioso, todo el rato estás con tu celular, todo el rato estás en la computadora, mientras que yo paso horas y horas en el celular y en la computadora. ¿Por qué le impongo cargas a mi hijo que ni siquiera yo puedo llevar? Si yo he trabajado en algún vicio en mi vida, por ejemplo, podría ser el vicio, algo muy común en nuestra sociedad es el alcohol. El alcoholismo está involucrado en toda nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si yo le voy a exigir a mi hijo que no vaya a alcoholizarse y yo soy borracho, entonces primero trabajaré en mí y luego en él. Entonces, una característica de estos fariseos y escribas era de que como estaban pegados a la letra, todo lo que decían ya les imponía y les decía, haz esto, haz esto. Y como les he un poco ilustrado, no solamente lo que estaba escrito, sino además esas cosas que habían sido transmitidas oralmente. Y esas cosas que habían sido aumentadas oralmente, no necesariamente estaban conforme a la palabra de Dios. Y eran imposiciones de los hombres. ¿Ya? Entonces, esto era una cosa que estaba caracterizando a estos fariseos, ¿no? Cargas pesadas y difíciles, y las ponen sobre los hombres, dice, de los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No por el hecho de que tú sepas cosas, vas a primero tratar de entender lo que está ahí, tratar de tú hacerlo para poder enseñar y ver que eso se puede hacer. Alguna vez visité una iglesia en los Estados Unidos, me impresionó el número de personas que había ahí
en el local, eran como 1000 personas, Iglesia de Cristo, por allá en Nashville, me acuerdo. Y el que predicaba estaba ahí, muy buen sermón, ¿no? Y entonces al final, entre todos los que estábamos ahí, el hermano se acercaba a saludar y él por algún motivo se acercó a mi persona y me saludó. Me sentí un poco importante, ¿no? Porque la persona que estaba ahí administrando todo este asunto estaba saludándome. Y yo le dije, ¿tiene algún consejo para un predicador joven? En esa vez yo era más muchacho. Y entonces, porque me pareció bueno lo que él estaba haciendo. Y me acuerdo bien lo que él me dijo, predica lo que haces. Eso es lo que me dijo. Predica lo que haces. En otras palabras, no vayas a predicar lo que no haces. Y tiene que ver con esto, con atar cargas pesadas. Seamos sensibles, seamos misericordiosos. Al menos si tú estás tratando de enseñar algo en tu familia, por ejemplo, trata de tú primero hacerlo para después exigir a las personas que hagan eso. Si no, no tiene sentido. Vamos a frustrar a las personas. Dice el versículo 5. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Ya? Este es un mal motor. Este es un mal motor. Una mala motivación. Y esto hay que resaltarlo muy claramente. Miren, ¿cuál es la característica de estos fariseos que los está juzgando mal? Que todo lo que hacen están pensando en qué van a decir los demás. Han perdido la esencia del servicio a Dios, que es servir a Dios porque Dios te está viendo. Tú no sirves a Dios porque los hombres te están viendo. Los hombres tendrán una percepción de lo que tú estás haciendo, pero realmente no saben lo que tú estás haciendo, que puede ser positivo o negativo. Como este caso, aparentemente estos hombres son religiosos, aparentemente estos hombres están dando a conocer la voluntad de Dios. Pero en realidad, Dios ahorita, en palabras de Jesús, los está exponiendo, les está diciendo, esta es la realidad. Estos hombres parecen que te están enseñando cosas, pero ellos ni siquiera pueden hacerlas. No mueven ni un dedo para hacer esas cosas. Y esto es duro. Y es duro para los que estamos acá enfrente, porque podemos caer en ser fariseos. Y también es duro para todos y cada uno de nosotros que trata de administrar una enseñanza a alguien más. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares. Bien, entonces, ¿cómo es que tratan de ser vistos? Y va a dar algunas características. Dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Vamos a entender rápido esas palabritas. Filactería era algo que uno ataba a su brazo y tenía en contenido la ley de Dios. Átala a tu cuello, átala a tu brazo, para que tengas y cada rato la veas, ¿no? Digamos, no matarás, ¿no? Ahí está. Eso era una filactería, que era parte de las enseñanzas de Dios, de tener eso. Pero ellos, en su afán, porque conoce los corazones de los fariseos, ellos dicen que agrandaban esto. Agrandaban todas las notas que tenían, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para evidenciar que ellos están todo el rato recordando. Pero su afán no era recordar. ¿Su afán cuál era? Ser vistos por los hombres. Puede ser algo bueno, pero si el motor es malo, entonces ahí viene la crítica. Entonces, ¿habría algo de malo que yo ande con mis Biblias o con mis, yo qué sé, ¿no? Así una Biblia tremenda, ¿no? He agrandado mi Biblia porque de repente mi Biblia es pequeña y no la ve. O yo qué sé, a veces me pueden ver ahí sentado con mi celular y el hermano está, en vez de estar atendiendo, está con su celular. Pero de repente estoy con mi aplicativo donde está la Biblia ahí. Esa es la cuestión de la visión, ¿no? Pero estos hombres, para tildarse de religiosos, agrandaban esas cosas, ¿ya? Y no solamente las filacterías, sino extienden los flecos de sus mantos.
Dentro de esa práctica de los judíos, habían unos flecos que ponían en sus mantos para recordar la obediencia que ellos tenían al mandamiento de Dios. Entonces, te quiero demostrar que yo soy más obediente, voy a hacer más énfasis en mi fleco de mi manto. Y con sus filacterías y con sus flecos se presentaban ante la iglesia, ante la sinagoga, en todo caso. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, ellos, va a haber posiciones especiales siempre en los eventos de reunión. Habían ágapes probablemente y había compartires y había lugares especiales para la gente especial. Y entonces ellos estaban pensando más en que les digan, toma asiento, no, siéntate en este lugar especial, ¿no? Y los primeros lugares estaban reservados para la gente más importante. Venga, está reservado para ustedes, para los fariseos. Y entonces ellos están más pensando en ellos que en su servicio a Dios. Esa característica está siendo criticada. No hay nada de malo, hermanos, sentarse en las primeras sillas. No hay nada de malo estar en los lugares especiales en una cena. No hay nada de malo. Lo malo es que nuestros corazones estén pensando en eso y estar queriendo ser vistos por los hombres. Amar esas cosas. Porque ellos aman, dice, aman los primeros asientos, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas. Es decir, que se acerquen, ¿no? Oh, maestro, oh, rabí, ¿no? Rabí. Y ellos se sienten con un honor, con una gloria, que gloria de los hombres, finalmente. Entonces, no hay nada de malo que nosotros saludemos a las personas, que los hagamos sentir bien, pero esa motivación, el problema es el motor. Amar cosas para ser vistos de los hombres. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esta palabra rabí viene de una palabra griega, perdón, hebrea, ¿ya? Eso viene del Antiguo Testamento, la palabra rabí, que significaba como un guía, como un cargo muy importante. Ser llamado rabí era ser llamado algo como muy importante, ¿ya? Esa palabrita están usando acá. Rabí, rabí. Y entonces ellos amaban ser reconocidos como rabís, ¿no? Rabís. Y que el pueblo los llame así. Dice 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Ya? Entonces, ahí no dice uno es vuestro rabí. Es más, la palabra ahí que viene traducida como maestro, viene del origen de la palabra griega didascalio, que es el que va a dar enseñanza, el que va a instruir. Entonces, rabí es diferente. Es alguien, un cargo honorífico que tenían entre los judíos, como alguien muy importante. ¿Ya? Y ellos les gustaban que les llamen rabí. Pero está diciendo, no hagan que les llamen rabí. ¿Ya? Entiendan de que uno es el que les está enseñando, que es Cristo, dice. Y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros. No hay que estar haciendo las diferencias en estas posiciones. Versículo 9. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, les está diciendo a la gente y a sus discípulos que no hagan diferencia. Está tomando como ejemplo a estos escribas que tienen una actuación criticada y les está diciendo, en vez de hacer ustedes eso, de ser vistos por los hombres, de estar buscando que les den respeto, que los pongan en las primeras filas, que los pongan en lugares especiales en las cenas, y ustedes estén amando eso, no busquen eso, sino entiendan de que hay un solo maestro que es Cristo, a él ríndanle toda la gloria y honra,
y hay un solo Padre que está en los cielos. A Él hay que alabarlo, hay que adorarlo, no hay que tener ni siquiera temor de arrodillarnos y humillarnos ante Él, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de la gloria y la honra. Ningún hombre es digno de eso, sino solamente el Cristo y el Padre. Entonces no tienen por qué estar llamando Padre a ninguno acá en la tierra, porque Padre es solo uno que está en los cielos. Todos nosotros somos hermanos, todos nosotros estamos al servicio. Cumplimos diferentes roles, pero nadie vaya a tomar ese protagonismo, que es natural de los hombres y que en algún momento puede llegar ¿cómo se llama?, a calar en nuestra actitud. Eso no debe de ocurrir en la iglesia. En lo secular notamos eso. Hay distinción en un evento cuando a una autoridad le hacen pasar, ¿no?, a una mesa de honor. Y esas personas de repente se jactan. Y por eso muchos quieren buscar el poder para sentirse así, especiales, ¿no? Las autoridades o en cualquier mundo, en el mundo secular, nuestro trabajo, algunas posiciones. Los trabajadores está ahí, el gerente, ¿no? El gerente acá no se sienta, ¿no? O bueno, yo qué sé, el dueño de la empresa. O el presidente, le hacen honores. Y a veces los hombres buscan o buscamos esos honores. En el mundo secular puede ser, pero en el mundo de la iglesia eso no debe ser así. Y ellos están cayendo, ¿no? Les recuerdo que también los fariseos tenían un aspecto político. Se habían posicionado en el mundo religioso y político y trataban de coquetear, como quien dice, con Roma para poder hacer las cosas bien. Y entonces ahí tenían que, en esa actitud política, caían en estas cosas. Y más veían su perfil político que su perfil verdadero de servicio a Dios o religioso, ¿no? Eso es una característica que está siendo criticada. Dice, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro. Ahí sí está usando la palabra didascalio. O sea, ustedes no busquen que lo llamen maestro, sino entiendan de que hay un solo maestro, que es el Cristo. Por ejemplo, hermanos, yo no estoy generando enseñanza, o la estoy generando. La enseñanza está acá, la doctrina está acá, la doctrina ya está escrita, es de Cristo Jesús, el único maestro, el que ha inspirado para que esto sea escrito. ¿Qué soy yo entonces? Un facilitador de esta didascalia. Es uno que está ejerciendo la labor de maestro, pero en algo que no estoy generando yo, sino estoy facilitando para que la iglesia se edifique. Yo también me edifique. Eso no me pone en una posición más que mis hermanos. Todos estamos en el servicio de Dios. A eso se está refiriendo esta parte. Entonces no caigamos en lo de los fariseos que están buscando esas glorias de los hombres, ¿no? Bien, dice, todo se resume en esto. O sea, todo esto de que hemos visto desde el 4 al 11, se resume en el 11. Ah, entonces a mí me gustan los resúmenes. Alguien dice, ya, todo está orientado a este punto. En esto se resume. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y ahí lo voy a resaltar en amarillo porque esto es importante. Si es que alguien anhela ser mejor, mayor, entonces, ¿qué cosa debo buscar? El servicio. La palabra que usa acá de siervo, está traducido como siervo, es diáconos. Todos los que somos diáconos, todos somos diáconos, estamos al servicio, prestos a poder dar, no recibir honores, glorias, sino dar de nuestro tiempo, dar de nuestros recursos, de lo que Dios nos da para vivir. Estamos administrando cosas materiales, hay que darlas al servicio de Dios. Si quieres ser mayor, hazte siervo. Porque el que se enaltece será humillado, dice el 12. Y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio bíblico muy importante para nosotros los cristianos.
Entonces, no está en nosotros enaltecernos. Quien nos va a enaltecer en algún día es Dios mismo. El ejemplo está más claro, está esto en el contexto del mismo Jesús. Jesús se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Y después el Dios Padre lo enalteció y lo llevó hasta lo más arriba que se pueda para que se doble toda rodilla, dice. Tomemos esa actitud. Ahorita no estamos en nuestra actitud de nosotros como seres humanos poner posiciones para ser vistos de los hombres. Nuestra posición cristiana debe ser siervos, ser humildes, reconocer nuestra dependencia de Dios. Yo no estuviese acá en este momento, en este domingo, si no fuese por Dios. Dios ha permitido que yo pueda, de alguna manera, colaborar en la iglesia. Y eso le agradezco a Dios. Tenemos que reconocer que dependemos de Dios. Y si Dios en este momento decide, oye, tú ya estás cayendo en ser orgulloso, pues me puede hacer que me muera, que me enferme. Yo dependo de Dios. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Seamos siempre humildes. La humildad no tiene que ver con el estatus económico. Humilde no quiere decir pobre. Humilde quiere decir reconocer nuestra dependencia de quien es Dios, ¿no? En este caso, en ese contexto. Entonces, todos los que en algún momento nos sentimos poderosos por lo que hemos hecho o estamos haciendo o vamos a hacer, pues meditemos y digamos, yo no soy nada ni nadie y tengo lo que tengo que es gracias a Dios. Si tengo salud, si tengo familia, si tengo algún trabajo, es gracias a Dios. Por sobre todo, si soy salvo o me considero que puedo entrar en el reino de los cielos, es gracias a Dios, que eso es lo más importante. ¿Ya? Y ahí viene lo que los estudiosos le llaman los ayes. Los ayes le llaman, hermanos. ¿Por qué creen que le llaman los ayes? Empieza con el 13. La palabra ay, repiten, ¿no? Dice el 3, más ay, el 14, ay, y el 15, ay. Y es una expresión, dice, de aflicción. Cuando dice, ay, alguien dice, no, está dolorido. Es una aflicción. Y le está diciendo, qué doloroso es esto. Qué tremendo dolor van a tener estos fariseos. Ay de ellos, ¿no? Y esos son los estudios, le llaman los ayes. Ahí empieza el primer ay de 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y va a usar la palabra hipócrita muchas veces, muchas veces. Entonces, como está usando bastantes veces la palabra hipócrita, entonces yo me he tomado el tiempo para estudiarla bien. La palabra hipócrita en el original del escrito, que está en griego, viene la palabra Jupócrates. Jupócrates. ¿Qué significa Jupócrates? No, Sócrates, por si acaso. Jupócrates. Hipócrita, dice esta palabrita viene en el origen de actor. ¿Qué cosa es un actor? Como lo entendemos ahora, en el medio del arte, ¿no? ¿Qué cosa es un actor? Es alguien que pretende ser algo que no es. ¿Ya? O sea, en la vida real es quien es, pero en este ficticio de una película, por ejemplo, o una obra de arte, entonces él pretende ser algo que no es. Eso es un actor, tiene un guión y todo esto, ¿no? Entonces, no es pues quien es. Si encuentran a, yo que sé, al actor de Spider-Man, ¿no? Lo vemos en las películas de Spider-Man, o en mi tiempo era Superman, muy poderoso, muy fuerte, hombre de acero, pero no es un hombre de acero, pues, ¿no? Entonces es un hombre real, y en la vida real es otra persona. Pero en la película nos hace creer que es eso. Está siendo un hipócrita, según la definición. O sea, se muestra como algo que no es. ¿Ya? Eso es la palabra hipócrita. Y eso es con lo que les va a decir a estos fariseos. Porque de fuera, más adelante, no me toca hoy día, les va a decir, lo fuerte para mí en todo este contexto es cuando les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Aparenta estar
limpiecito, impecable por afuera. Estamos hablando del cementerio, por ejemplo. Muy limpiecito, puede ser de mármol con letras doradas de oro y le sacan lustre, todo muy bonito, y va y sientes una paz al ver el sepulcro. Pero por dentro, ¿qué está ocurriendo? Ahí está pudriéndose un cuerpo y es maloliente, es de aspecto muy malo, feo, lleno de gusanos, pestilencia, es algo en putrefacción. Y así les califica a estos fariseos. Es decir, que están en un escenario de ser vistos y buscan eso, pero por dentro están muy malos, hipócritas. Por eso a cada rato va a enfatizar en la palabra hipócritas. ¿Por cuál es el primer hipócrita que les dice? Dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, que ni ellos, porque no están cumpliendo lo que dice, y no entran, y también al imponer las cargas a todas las personas que los están oyendo, también les impiden, porque todos se van a sentir culpables al final a no poder hacer todo lo que está escrito. Ni entran, ni dejan entrar. Hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, 14. Ahí viene el segundo ay de esta parte. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, tal vez al visitar, y era una costumbre justo a dar asistencia a las viudas. Entonces, tal vez el cariño de las viudas cuando las visitaban era ofrecerles alimentos, ofrecerles atenciones con lo poco que tenían, pero si un fariseo, uno que esté enseñando va a la casa, entonces ese beneficio tenían. Pero ellos tal vez estaban pensando no en visitar a la viuda, como que le van a ayudar, como que le van a dar asistencia, sino estaban pensando, esa viuda de repente cocina rico, o tengo hambre, me iré a visitar a la viuda tal. Entonces están pensando más en su interés, ¿ya? Y como pretexto de que han llegado hacían largas oraciones. Como que, bueno, pues en compensación a lo que tú estás dándome, yo voy a hacer una oración por ti. Esa actitud no es buena. Es una actitud hipócrita. ¿Ya? Está pretendiendo ser un buen elemento para ayudar a asistir a la viuda, pero en realidad en el fondo lo que está buscando es su interés. Eso es la característica de estos fariseos. 15. ¿Por qué es hipócrita el escribe fariseo? Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Duro. Es decir, sí querían buscar, y ese era su afán, es un ego, como que lo logré. He convertido a esta persona que no era judía, ahora es judía, y es un judío tan estricto como yo, que sabe qué cosa imponer y les impone más cosas y los convierte mucho más peligrosos que ellos mismos. A eso se está refiriendo. Hacen estos prosélitos, estos convertidos, y los hacen, dice, 2 veces más hijos del infierno. Y a ellos, en otras palabras, les está diciendo hijos del infierno. Una máscara, una actuación, eso es lo que están haciendo estos fariseos y escribas. Bien, entonces acá duramente se ha calificado. Podríamos rescatar de que la hipocresía es lo que está dentro de ellos, ¿ya? Y en esta última parte, para cerrar el estudio el día de hoy, vamos a ver que una parte que yo les confieso que no es fácil de entender porque yo le he dado muchas vueltas y le he dado por aquí, por allá y he tratado de ilustrarme lo más que he podido y voy a tratar de transferirles lo que yo he entendido, hermanos, y queda a juicio de ustedes también lo que ustedes entiendan de esta parte. Les digo, del 17 al 22, no es fácil de digerir esta información. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, ay de vosotros. En el mismo contexto sigue criticando. Les dice, guías de ciegos.
Es decir, que a los que están guiando no tienen la capacidad de ver. Porque si tuviesen la capacidad de ver, no estarían siguiendo a ellos. Entonces es como en otro contexto les dice ciegos, guías de ciegos. Pero ahorita les está diciendo a ustedes que son guías de ciegos. Es decir, que están guiando a alguien que está equivocado, que no va a llegar a buen camino, no puede ver. ¿Ya? Y ahí empieza el tema. Dice, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Eso está atribuyendo a la enseñanza que ellos daban. El juramento era una manifestación verbal para hacer un voto o una promesa en esos tiempos. El hombre tendía a hacer estas promesas y tendía a jurar por algo o por alguien. Y cuanto ese algo o alguien era mucho más importante, entonces tu voto o promesa empezaba a tomar mayor importancia. ¿Ya? Entonces, acá está viéndose que ellos enseñaban, ya está bien, tus juramentos, puedes jurar por el templo o por el oro del templo. Pero si juras por el templo, podrías tú quebrar ese juramento. Pero si tú juras por el oro del templo, ahí sí, cuidado que quiebres esa promesa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mala actitud de los escribas? La mala actitud de los escribas en este caso era de que fuese cual fuese el juramento, ellos no debían de quebrarlo. Les están dando la posibilidad a estas personas a que puedan infringir un juramento. Es decir, ellos no han entendido bien qué cosa es un juramento. En el Nuevo Testamento dice, no juren, que su hablar sea sí cuando digan sí o no cuando digan no. No estén haciendo juramentos por Dios, mucho menos. No juréis. Eso dice en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hacían estos juramentos y, como quien dice, se ponían ellos mismos la cara. Pero acá el problema es de que les daba una carta, o sea, estaban siendo malos en realidad enseñando estos fariseos, porque les estaban dando una carta a ellos que si juraban por algo, entonces podían quebrarlo y no pasaba nada. En otras palabras, los estaban induciendo a hacer mal, o sea, a pecar. Pero ¿por qué hacían esto? Nuevamente por su interés. O sea, si tú vienes y das una colaboración, una contribución al templo y a toda la administración, entonces está bien. O sea, no vayas a romper esos juramentos. Pero si tú juras por el templo, ya puedes romperlo. En otras palabras, ellos están buscando el interés siempre económico. El oro eran los tesoros que tenía o administraba el templo. En ese mismo contexto va a decir insensatos y ciegos. A ellos ya también. Entonces son ciegos que guían a ciegos. Dice insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Entonces, hay una confusión, fariseos. Ni siquiera ustedes saben juzgar qué es más importante. Están diciendo, juren por esto y esto no se quiebra y esto sí se puede quebrar y ya están haciendo mal, pero ni siquiera saben diferenciar cuál es mayor. ¿Cuál es mayor, el templo o el oro? Y eso les va a decir qué es mayor un poco más adelante. Dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Entonces, nuevamente, está en el tema de las ofrendas. Venían las ofrendas en su práctica. ¿Qué es más importante? Ya, si jurabas por el altar, puedes quebrar tu juramento. Pero si tú juras por la ofrenda, entonces esa sí no la quiebres. Nuevamente, la misma idea. Sea cual sea el juramento, no debes de quebrarlo, porque es una promesa que tú estás haciendo. Entonces, ellos los están confundiendo, ellos están siendo ciegos, y el que está enseñando está siendo ciego. Y entonces eso es muy peligroso. ¿Ya? Y esto en el contexto de los juramentos. Pero luego va a redondear la idea para acabar esto. Dice necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Entonces, en este contexto también estaban equivocados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mayor, el altar que santifica o la ofrenda? Y Jesús está diciendo, pues el altar es mayor. O sea, lo que es más importante en este caso es el que santifica que lo santificado. ¿Qué es más importante, Dios o nosotros? ¿Qué es más importante, Jesús o nosotros que somos santificados? Entonces les va a aclarar todo esto. Dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Por eso más adelante o en el contexto del Nuevo Testamento dicen, no juren. No juren por el cielo. Porque si ustedes están jurando por el cielo, estarían jurando por el trono de Dios. Y si rompen ese juramento, pues es algo que estaría haciendo una burla para Dios, ¿no? Entonces, ustedes no tienen capacidad de poder sostener sus promesas. Que su hablar sea sí, sí o no, no, cuando no puedan hacer algo. Ya. Pero en este contexto, nuevamente, hermanos, lo importante es el hecho de que estos fariseos, estoy tratando de resumir la idea del 16 al 22, estos fariseos estaban dando una enseñanza que estaba en perjuicio de los que oían, porque les estaban diciendo cosas que los hacían pecar, es decir, quebrar promesas. Porque si fueras por esto, no importa, puedes quebrarlo. Pero si fueras por esto, sí manténlo, ¿no? Pero en ese contexto era para acomodarse, para seguir recibiendo ofrendas, para seguir recibiendo tesoros en el templo, que era de su conveniencia, porque era de la administración de ellos. Hermanos, es muy peligroso en este tiempo nosotros distorsionar. Si no entendemos algo que está escrito, hay que tener mucho cuidado de poder enseñar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les enseñara de que a ustedes por venir los domingos acaban a ser salvos, eso es muy peligroso. Nosotros no somos salvos por venir acá domingo a domingo y estar sentados oyendo la palabra de Dios. Por eso no vamos a ser salvos. Si es que algo que yo no entiendo, yo lo enseño como algo que debería ser, estoy siendo un poco como estos fariseos. Cosas muy peligrosas. O como cosas doctrinales, por ejemplo, de que si ustedes ya se han bautizado son salvos y no pueden perder su salvación. Eso es algo muy peligroso. O decirles, no importa lo que hagan ustedes, ¿no? Vengan o no vengan los domingos, ya son salvos. Son cosas que puedo yo soltar de mi entendimiento y de mi cabeza, pero esos no están escritas acá. Y eso es muy peligroso, porque arrastra que la iglesia pueda pecar. Y más adelante va a dar golpes más duros todavía a los escribas y fariseos en ese contexto. ¿Ya? Hermanos, entonces, en resumen, críticas a los fariseos y a los escribas de parte de Jesús, como un mal ejemplo de un liderazgo. En realidad, por favor, lo que quisiera que se entienda es de que el pueblo de Israel fue malo, siempre. Los líderes del pueblo de Israel, ya sea Reino del Norte, Reino del Sur, eran malos, no eran buenos. Luego siguieron y se encargaron de administrar la ley estos, en última instancia, los fariseos, los escribas, saduceos, malos. Jesús está diciendo, el hombre está haciendo cosas malas. Necesitan de este punto para adelante entender cuál es realmente la voluntad de Dios y hacer las cosas bien. Y estamos en ese punto de tratar de hacer las cosas que Dios nos ha mandado por medio de Jesucristo. Sinceremos nuestros corazones siempre que cada vez que estudiamos la palabra. Oremos a Dios para que Dios nos dé entendimiento. Vean a los que están administrando esta doctrina como facilitadores nada más. Y que Dios nos perdone si estamos siendo ciegos, guías de ciegos. Hermanos, encomendémonos siempre a Dios en todo lo que podamos enseñar y aprender. Que Dios bendiga este estudio, hermanos. Gracias.
Acá, ¿no? Zoom. ¿Cómo aparece? Detener grabación. Más.